Hay sonidos que uno aprende a ignorar. El zumbido de una nevera, el crujido de una tubería, el roce del viento contra una ventana mal cerrada. Y luego están otros sonidos, los que parecen no pertenecer a ningún lugar, los que aparecen cuando estás completamente solo. Esta historia ocurrió en el invierno de 1997, en un pequeño edificio de apartamentos junto a la costa. Un bloque gris, húmedo, castigado por la sal y las tormentas. Nada especial, nada que llamara la atención. Allí vivía Ernesto, un técnico de radio de 40 y tantos años, que trabajaba reparando equipos de comunicación. Ordenado, prácticamente incapaz de creer en fantasmas. Un hombre metódico. Por eso lo que sucedió después resulta tan inquietante. Todo comenzó con una interferencia. Una noche, mientras reparaba una vieja radio de onda corta en la mesa de su cocina, escuchó una voz. No era una transmisión, no era una estación cercana, era apenas un susurro, tan débil que parecía mezclado con la estática. Ernesto acercó el oído. Pensó que alguien estaba hablando desde otro apartamento. Entonces escuchó claramente una frase: no me dejes solo. Y en eso la radio se apagó y el apartamento quedó en silencio. Ernesto revisó conexiones, cables y fusibles. No encontró nada extraño. Sin embargo, durante los días siguientes, la misma voz apareció una y otra vez, siempre entre el ruido, siempre escondida detrás de las frecuencias. No me dejes solo. Estoy aquí. Escúchame. Llegó a obsesionarse. Grabó horas enteras de audio. Analizó cintas. Pero había algo raro. La voz solo aparecía cuando él estaba presente. Si otra persona escuchaba la grabación, únicamente se oía estática. Nada más. Ni una sola palabra. Fue entonces cuando comenzaron los fenómenos. La primera vez ocurrió a las 3 de la madrugada. Ernesto despertó porque alguien estaba caminando por el pasillo, pasos lentos, descalzos, arrastrando los pies. Escuchó cómo avanzaban desde la cocina hasta la puerta de su dormitorio. Luego se detuvieron justo al otro lado, esperando, detrás de la puerta. Ernesto permaneció inmóvil. Durante varios minutos finalmente reunió valor y abrió la puerta. No había nadie, pero el suelo de madera conservaba algo extraño, marcas húmedas, como huellas, como si alguien hubiera estado caminando con los pies empapados o sudados. Las huellas terminaban frente a su cama. No regresaban a ninguna parte. Simplemente desaparecían. A partir de esa noche, la sensación de compañía se volvió constante. Mientras se afeitaba, mientras cenaba, mientras veía la televisión, siempre sentía la impresión de que alguien estaba observándolo desde un rincón. Y poco a poco comenzó a notar algo aún peor. El apartamento parecía reaccionar a sus emociones. Cuando sentía miedo, las bombillas parpadeaban. Cuando se enfadaba, los muebles crujían. Cuando lloraba, porque sí, terminó llorando más de una vez, los grifos comenzaban a gotear por toda la casa, como si algo invisible respirara junto a él, aprendiendo, imitando, esperando.
Los vecinos también empezaron a escuchar cosas, golpes dentro de las paredes, susurros detrás de las puertas. Una mujer del tercer piso aseguró haber visto una sombra inmóvil en la ventana del apartamento de Ernesto. Lo extraño era que la figura parecía observar el interior, no hacia el exterior, como si estuviese esperando entrar, no salir. La situación alcanzó su punto crítico una noche de tormenta. El viento rugía contra el edificio, los relámpagos iluminaban los pasillos y Ernesto, sentado en la cocina, escuchando una de sus grabaciones. En ese momento la voz apareció otra vez, pero ya no sonaba débil, no sonaba como antes, sonaba clara, demasiado clara. Ya no estoy solo. Ernesto en ese momento sintió algo brutal, un frío tremendo, algo imposible, como si la temperatura hubiese descendido de golpe. Entonces escuchó otro sonido, no provenía de la grabación, venía del pasillo. Un segundo susurro, la misma voz, la misma frase, pero dicha dentro del apartamento, detrás de él. Ernesto en ese momento gritó y se giró. No había nadie. Sin embargo, la silla frente a la mesa se movió sola, despacio, centímetro a centímetro, hasta quedar perfectamente alineada con la suya, como si alguien acabara de sentarse, y entonces comenzó el ruido, un ruido blanco, el mismo siseo que llenaba las radios sin señal, solo que ahora inundaba toda su casa. Salía de las paredes, del techo, del suelo, de todas partes. Ernesto intentó correr hacia la puerta, pero no pudo. Una puerta empujó la puerta, una fuerza invisible lo empujó a él hacia atrás. Las ventanas estallaron, los armarios se abrieron, los platos cayeron al suelo, y entre aquel océano de estática empezó a distinguir cientos de voces, no una, cientos, murmurando al mismo tiempo, llorando, suplicando. Era como si una multitud entera atrapada dentro del ruido, una multitud que llevaba décadas intentando ser escuchada. Al día siguiente la policía fue al piso de Ernesto, encontrándolo sentado en una esquina de la cocina. Estaba en shock. Nunca volvió a ser el mismo. Jamás explicó lo que había visto. Solo repetía una frase, siempre la misma. Ahora sabe cómo entrar. Ahora sabe cómo entrar. Después de meses, abandonó el apartamento. El edificio fue demolido años más tarde. Y aquí es donde la historia debería de terminar, pero no termina. Porque durante la demolición ocurrió algo que quedó registrado por varios trabajadores. Cuando derribaron una de las paredes centrales, apareció una habitación oculta, un espacio estrecho entre las paredes, sin puertas, sin ventanas, completamente sellado. En el centro había una vieja radio cubierta de polvo, todavía conectada a una batería oxidada. Nadie supo cómo era posible. La batería debería estar llena de óxido y sulfato, décadas agotada. Sin embargo, cuando uno de los obreros la tocó, la radio se encendió. Durante apenas unos segundos emitió una grabación. Era una voz débil, distante y desesperada, diciendo: «No me dejes solo». Después quedó en silencio para siempre, o al menos eso fue lo que quedó registrado. Porque incluso hoy
Algunos coleccionistas de radios antiguas afirman escuchar la misma frase escondida entre ciertas frecuencias nocturnas, siempre la misma, siempre esperando. Y si alguna vez la escuchas, no respondas, porque hay quienes creen que esa voz no está pidiendo ayuda, creen que está buscando compañía. Y hasta aquí llegamos, queridos oyentes de La Penumbra. Si les gustó este viaje a lo desconocido, suscríbanse. Porque si no lo hacen, puede que la próxima historia sea sobre ustedes. No digo que un ente oscuro vaya a susurrar su nombre en la madrugada, pero ¿realmente quieren averiguarlo? Suscríbete o sé el próximo protagonista. Hasta la próxima.